Y ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Y campaña nacional gratuita de empoderamiento, lote empadronado por el título anhelado, Fátima. Bueno, y es muy importante cuando una familia ya tiene ese título que dice que este espacio le pertenece. Y para hablar de ello está con nosotros Manuel Montes Bosch, él es director ejecutivo de COFOPRI. Manuel, bienvenido a Conecta Perú, un placer tenerte. Y como siempre pedimos, cuéntanos un poco la labor que realiza COFOPRI, ¿qué significa? Bueno, Fátima, Christopher, muy buenos días. Encantado de estar acá también y sobre todo, como dices tú, para un poco dar a conocer a nuestros televidentes, a los ciudadanos, la importancia que tiene la formalización. COFOPRI es el organismo de formalización de la propiedad informal, tiene ya 27 años y nos ocupamos de eso, de justamente sanear, de formalizar, de entregarle un título de propiedad a todas estas familias que en las zonas urbanas han venido ocupando alguna posesión informal, algún asentamiento humano, etcétera, y que no han podido lograr su título. Ahora, obviamente, hay que cumplir con requisitos, con procedimientos y documentación que acredite la propiedad para que finalmente sean sujetos de este ansiado título de propiedad. Y como bien lo has dicho, ¿no? Es una campaña también que estamos lanzando ahora para fortalecer la titulación, que es esta, ¿no? Lote empadronado por el título anhelado. Ajá. ¿Y estos requisitos en qué consisten? ¿De qué se tratan? Básicamente hay un tema también de tiempo de ocupación, ¿no? Las normas establecen que para poder estar dentro del ámbito del tiempo tendremos que estar ocupando esta propiedad, esta posesión informal al 31 de diciembre del 2015. Esto significa que si alguien está ocupando un predio a partir del 1 de enero del 2016 no estaría dentro de la norma, ¿no? Y obviamente también requisitos de documentación que tienen que tener los ciudadanos que deben estar además ocupando por lo menos un año estar ocupando ese predio dentro de ese plazo que les comento. Tener constancias de posesión, alguna minuta de compraventa, una escritura pública incluso, cualquier documento, como incluso recibos de servicios básicos de agua, luz, teléfono, etcétera, que les muestren a ellos como poseedores, como titulares de algún derecho sobre ese predio, ¿no? Entonces, ya durante el procedimiento de empadronamiento, en este caso, se les visita a los ciudadanos que están en determinadas posesiones, que están dentro de la programación que hace COFOPRI, para que una vez que van nuestros equipos, tocan cada puerta, porque esto además es una labor que se hace puerta a puerta, ¿no? Nuestros equipos, nuestras brigadas de trabajo tienen eso, es contacto directo con el ciudadano, con las personas. Y ahí es cuando se hacen estas visitas, ¿no? Y esta campaña tiene eso. Son 149.500 propiedades, lotes, que se tienen pensados formalizar este año o visitar, ¿no? Hacer esas visitas para continuar con el procedimiento de formalización. En algunos casos van a ser primeras visitas y en algunos otros visitas a segunda o tercera ocasión. ¿Por qué? Porque a veces nuestros trabajadores, nuestras brigadas, nuestros equipos llegan a la propiedad o al predio y el titular no está. Claro, no se encuentra. No está, salió a trabajar, etcétera. O estando, no tiene la documentación que conversábamos hace unos minutos, ¿no? Que se requiere. Entonces, ahora, ¿cuál es el antecedente de estas familias que no han tenido el título anteriormente? ¿Cuáles son los casos? Porque no solamente es Lima, sino tenemos diversas historias en todo el territorio y ustedes están viajando por todos lados. Sí, son propiedades informales, asentamientos humanos, etcétera, que pueden tener, pues, a la fecha que les digo, el 2015, 31 de diciembre, pueden haber estado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20, 30 años, ¿no? Nosotros hemos formalizado y formalizamos, además, propiedades que tienen muchísimo tiempo de posesión. Pero no es que COFOPRI no quiera, no es que nuestro sector, que nosotros además somos órgano adscrito al Ministerio de Vivienda, con quienes venimos trabajando de la mano y con nuestra ministra, la señora Jania Pérez de Cuellar, estamos permanentemente en las diversas regiones entregando títulos. Son de repente posesiones que han estado en situación, porque es importante también mencionar que no solo hay que tener esta documentación, sino que esa posesión, por el mismo bien y el cuidado de la integridad de las personas, no podemos formalizar si están en zonas de riesgo no mitigable. ¿Esto qué quiere decir? Que estén asentados donde pasa un río
o el cauce de un río seco que de repente en algún momento se va a activar y como que ha pasado. Y hemos visto casos trágicos donde por estas épocas, incluso donde hemos tenido inundaciones y lluvias, baja el río o crece donde se arriesga la familia. O por donde baja un huaico. O están en una zona arqueológica. Nosotros no podemos formalizar donde hay una zona o restos arqueológicos, etcétera. Hay muchas situaciones donde existe el riesgo no mitigable, que es el que no se puede subsanar. En cambio, el riesgo mitigable sí, y ahí es importante también la labor que hacen los municipios con los pobladores, que entre coordinación y trabajo entre estas dos partes, los mismos pobladores y sus municipios, subsanan, mitigan, ¿no? Implementan las recomendaciones que en los informes de análisis de riesgo existen, son informes que emiten los municipios. Podríamos conversar ya esta parte técnicas, pero para ir a lo práctico, cuando se subsanan estas situaciones de riesgo, ya recién nosotros podemos formalizar, podemos iniciar o en todo caso continuar con el procedimiento y llegar al título, y ese título, además es importante mencionar, está inscrito en registros públicos, ¿no? Y de alguna manera, si las personas, por ejemplo, no tienen para subsanar los recursos, no tienen los recursos para subsanar este tipo de detalles, ¿qué es lo que continúa? Por eso lo decía hace un momento, ¿no? Es importante el apoyo que pueden tener los municipios de esa jurisdicción, ¿no? Se trata de hacer muros de contención, defensas ribereñas, por ejemplo, establecer algunos cambios de zonificación en algunos otros casos, ¿no? Etcétera. También el gobierno, a través de los diferentes sectores, también implementa algunas medidas que puedan mejorar esta situación, ¿no? En el caso de vivienda también, transportes también es importante la participación que se tiene en estas situaciones cuando se tienen sobre las vías, sobre el derecho de vías, eso es importante también, los pobladores tienen que respetar el derecho de vías. Cuando se ha programado, cuando se ha planificado que por esa posesión va a pasar una avenida, una calle, hay un ancho que debe respetarse. Entonces los ciudadanos, los pobladores que están asentados ahí, deben retirar la parte donde ellos se están ocupando y liberar esa zona para que pueda ser utilizada. Ahora, sobre ese tema, si yo tengo una propiedad que ya la tengo 15 años, no tengo el título, y viene alguna gestión municipal que necesita utilizar esta zona como una vía, bueno, generalmente cuando uno tiene el título de propiedad, a uno le compran el espacio. ¿Cómo se maneja en ese caso? ¿Tiene algún asidero legal para la persona que, a pesar que no tiene título y que ha vivido 15 años, le puedan expropiar ese terreno? Bueno, no es que sea una expropiación como tal, ¿no? Lo que comentabas tú, sí, cuando ya hay una zona formalizada y se van a realizar acciones en beneficio de la comunidad o en beneficio no importa que empiece social. Entonces, ahí se aplican estos procedimientos de expropiación. En este caso, los mismos pobladores se ponen de acuerdo, muchos de ellos, o se reubican también, ¿no? Se pueden reubicar y por eso siempre digo, es básica la participación de los municipios, ¿no? Entonces, se les puede reubicar en otras zonas, en el mismo ámbito de su posesión informal, pero es como les vuelvo a repetir. Y nosotros venimos a nivel nacional trabajando muy cercanamente a los municipios también, ¿no? Porque la labor, cuando se realizan labores y existe sinergia entre gobierno central, gobiernos regionales, los gobiernos locales que son los municipios y entidades como las nuestras, entonces lo vemos y podemos ofrecerle ese trabajo y esa acción eficiente desarrollada por el Estado, ¿no? Y se los digo directamente, yo aprecio mucho este trabajo cuando le das a la persona ese título. Tú no sabes, ustedes no saben la alegría que puede Hemos visto sentir. unas imágenes cuando estábamos conversando, las familias emocionadas, porque es fundamental para una familia tener el título. Sí, porque eso le da no solo la seguridad jurídica, no solo es una consecuencia legal, sino es una satisfacción, es una realización personal. Hay gente, permítanme un minutito, hay gente que empezó a hacer este proceso y quizá falleció en el trayecto y lo recibe ahora la viuda, ¿no? O los hijos reciben ese título. Y es una especie de homenaje a quienes iniciaron el tema, ¿no? O si no, ya da gusto también a señores así de la tercera edad
que tienen ya sus añitos y están presentes ahí en las ceremonias de entrega de títulos. Y lo vemos prácticamente todas las semanas, hacemos estas actividades con nuestra ministra, ¿no? Incluso les cuento, el sábado estuvimos en Ayacucho también, que fue nuestra presidenta, la doctora Boluarte, estuvo con algunos otros ministros en una ceremonia, una actividad muy simpática en un distrito en Ayacucho, donde se entregaron, además de títulos, se entregaron tractores y algunas otras obras en favor de estas zonas, ¿no? Pero sí, es una satisfacción especial cuando se les ve a las familias recibiendo este título, ¿no? Entonces, por eso nosotros teníamos esta inquietud de relanzar, de fortalecer los programas de empadronamiento, ¿no? Y permítame repetir, además del eslogan ese que le pusimos, ¿no? Por el lote empadronado, el título anhelado, pero la ministra acuñó una frase también que además refleja todo esto que decimos, ¿no? Que dice, ya no son solo títulos de propiedad, ¿no? Sino son los títulos de la esperanza que está entregando el sector vivienda a través de las acciones de COFOPRI, ¿no? Y es que de alguna manera, sin duda, es un título muy anhelado, pero ya sabemos cuáles son las pautas para poder regularizar este documento y para poderle dar la tranquilidad a tu familia. Estuvo con nosotros Manuel Montes Boza, director ejecutivo de COFOPRI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y si tienen alguna duda, ingresen a la página de COFOPRI, donde tienen toda la información necesaria para tener ese anhelado título de propiedad. Nos vamos a la pausa, no te muevas, ya regresamos con más aquí en el programa. Muchas gracias. COFOPRI. Compunche Perú, Gobierno del Perú.